a compartir sus experiencias la profesora Ingrid. La profesora Ingrid es una profesora, es asistente de la Universidad Central de Venezuela. Ella es de pregrado sociólogo, licenciada en sociología, especialista en análisis de datos aplicados en las ciencias sociales y miembro de la directiva de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicaciones Madrid desde el año 2013 y fue reelegida en el año 2016. La profesora Ingrid ahorita nos está acompañando en la Escuela de Enfermería como docente. Tenemos el grato placer de contar con su apoyo y nos va a hablar hoy sobre el conocimiento de la realidad a partir de los conceptos en los proyectos de investigación científica. Pero antes de comenzar con la participación de la profesora Ingrid, quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que el día de hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Esto para conmemorar el nacimiento de Florence Nightingale, quien fue la precursora de la enfermería moderna. Y como le comentaba yo a la profesora Maribel, ella llevó a un estatus profesional a enfermería, pero no solamente eso, como fue el gran logro, pero para llegar a esto, visibilizó la participación de la mujer dentro de la sociedad y la hizo merecedora de grandes premios para la época, una época victoriana, que el papel de la mujer era muy invisible, era por de darle un nombre, pero si nos ubicamos en la época, invisible era ser. Y en ese momento la mujer no era, simplemente prácticamente no existía. Y ella, bueno, se encargó de visibilizar no solamente a la mujer, sino visibilizar la participación de la mujer dentro del ámbito profesional y en específica tuvimos la fortuna, las enfermeras, de que fuera en la profesión de enfermería que nos resaltara. La profesora Maribel quiere dar unas pequeñas palabras antes de dar inicio a la ponencia de la profesora Ingrid. Profesora Maribel. Buenos días a todos los participantes en esta actividad del día de hoy. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en esta y en todo el ciclo de ponencias que estamos haciendo durante todo este mes, que es el mes de la enfermera. Aunque celebramos el 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermera, para nosotros es todo el mes. Yo quiero felicitar con mucho cariño a todos los enfermeros y enfermeros que están trabajando en los hospitales, que están haciendo prevención primaria, que están educando, a quienes están en la gestión y administración, a quienes participan en la investigación y a quienes son docentes de enfermería. Hoy estamos en una lucha titánica, no solo frente a la pandemia, sino ante las innumerables circunstancias socioeconómicas a las cuales nos enfrentamos en este país. Un reconocimiento por su meritoria labor a todos y a todas. Sabemos de la enorme fuerza espiritual que hay dentro de nosotros los enfermeros. Precisamente por ello escogimos una hermosa profesión, que es la profesión que tiene como centro de su accionar el cuidado a los otros, el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida. Y luego, cuando ya no se puede hacer nada, lo acompañamos hasta el final de los días en el bien morir. Vayan mis felicitaciones a todos. Estamos aquí en la Escuela de Enfermería haciendo lo mismo, adelante, luchando con fuerza y fe y también con claridad de los tiempos históricos que nos tocó vivir. Feliz Día Internacional de la Enfermera y del Enfermero. Gracias. Profesora Ingrid, le damos entonces el pase para que comience con la ponencia. La profesora Ingrid nos va a hablar sobre conocimiento de la realidad a partir de los conceptos en los proyectos de investigación científica. Profesora Ingrid, tiene el micrófono. Muchas gracias, profesora Egle. Antes de entrar a la ponencia, de verdad que quiero dar agradecimientos y las felicitaciones a todo el personal de enfermería de este país y del mundo. Y dar las gracias porque aquí, digamos, el personal de la escuela me acogió y me acogió con mucho afecto. Y de verdad que en este poco tiempo que llevo aquí, pues he aprendido mucho de todos ustedes. Agradecimientos a Angie por Movistar, quien nos está apoyando en esta actividad.
que es un convenio que tienen con la Escuela de Enfermería. Muchas gracias a la profesora Maribel Osorio, que nos está acompañando acá. A usted, profesora Iglesias, a la licenciada Yuraima, que muy responsablemente fue llevando toda esta actividad hasta lograrse hoy, todas las demás ponencias que se han realizado. Y bienvenido a todos los profesores, les agradezco también su apoyo en el ánimo de retroalimentarnos y intercambiar y que den sus aportes. Bienvenidos a esta conferencia y muchas felicitaciones a todos ustedes por el día de hoy, que es el Día Internacional de la Enfermera. Bueno, voy a dar inicio entonces a la exposición. El conocimiento de la realidad a partir de los conceptos. La realidad hace referencia al objeto de estudio, que es una forma de llamarlo, en una investigación. Dependiendo de los autores que se trabajen, hay algunos que los llaman fenómenos, otros los llaman una realidad en términos de una totalidad. Pero en fin, es un objeto de estudio en la investigación. Y entonces el papel que juegan los conceptos, dependiendo también de las diferentes posturas y corrientes filosóficas, que vamos a tocar un poco el tema, en los proyectos de investigación científica. Los proyectos de investigación pueden ser las tesis de pregrado, tesis de maestría, los mismos proyectos que hacen los estudiantes aquí en la Escuela de Enfermería o en cualquier otra carrera. Y bueno, dependiendo de los autores, las teorías que se trabajen y con ello los conceptos, eso proveerá un conocimiento de esa realidad como objeto de estudio. Entonces, vamos a comenzar por el concepto genérico de lo que es un concepto. El concepto es una abstracción dentro del proceso de pensamiento donde se imagina la representación del objeto de estudio, sea material o no, aunque no se perciba directamente. Esto significa que esas representaciones implica una agrupación de elementos singulares en función de una propiedad común. ¿Qué significa esto? Según Madeleine y Balcel, ellos refieren una interpretación que hace Einstein sobre el concepto refiriéndose a un reloj. Los elementos singulares son aquellos que se derivan de la realidad en la experiencia y luego se agrupan y al agruparse conforman esa representación. Cuando nos imaginamos un concepto, una enfermedad específica, por ejemplo, el Alzheimer, el personal médico y de enfermería que trabaja en este tema pueden perfectamente, sin tener al paciente al frente, observar, imaginar lo que implica la enfermedad, porque se tiene conocimiento de ello. Esa es la abstracción y esa es la representación, que no necesitamos tenerla en términos tangibles, porque tenemos el concepto representado de manera abstracta. Yo escogí un ejemplo sencillo, como es el concepto de enfermedad, para representar esta definición. Y tomé un concepto para ilustrar de la Organización Mundial de la Salud sobre la alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas, signos característicos cuya evolución más o menos predecible. Este es el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Para entender, digamos, la definición anterior, nos preguntamos cuáles son esos elementos singulares que agrupamos desde la realidad para constituir la abstracción del concepto. Entonces,
dentro del concepto de enfermedad, eso sería su nivel más abstracto, ¿ok? Y desde la realidad serían todas aquellas personas que tienen una enfermedad específica. Esos serían los elementos singulares en la realidad. Entonces, esos elementos singulares se agrupan, su característica común es la enfermedad, y de ahí es que se deriva el concepto como abstracción. Es decir, que la formación del concepto se construye a partir de la realidad, de ese significado específico que investigamos en la realidad. Entonces, en la medida que se construye a partir de la realidad el concepto, entonces una vez construido el concepto, en este caso de enfermedad, lo aplicamos a la realidad. Y entonces allí, cuando aplicamos el concepto a la realidad, una vez construido, entonces adquiere significado en los diferentes enfermos que el personal de enfermería pues, y médico trate. Entonces voy a repetir, digamos, las dos etapas. Una etapa es que el concepto se construye a partir de la realidad, de los casos específicos que Madeleine y Val se llaman elementos singulares, interpretando a Einstein, y esos elementos singulares se agrupan y luego constituyen el concepto en abstracción. Una vez creado el concepto, entonces viene de vuelta, se aplica en las diferentes realidades, se chequea y entonces adquieren esos elementos singulares un significado, se desagrupan para poderlos aplicar en la realidad. Trabajando el libro de Irving Copy en Introducción a la Lógica, el concepto es una definición teórica. Hay distintos tipos de definición, pero la definición teórica tiene que ver con las teorías científicas. Y entonces esa definición teórica la define Irving como un conjunto de términos, que es un conjunto de palabras, que tiene como fin su caracterización teórica. Al usar un concepto, aceptamos su teoría, porque los conceptos en su conjunto forman parte de una teoría. Y las teorías implican disputas, plantea Irving, y son discutibles, porque los conceptos son provisionales. Y las teorías y las definiciones teóricas son reemplazables y provisionales. En ese sentido, en el ejemplo de la enfermedad de la malaria que cita Madeleine, la malaria se atribuía en su causa al mal aire, pero cuando se avanzó el conocimiento sobre la malaria, entonces se descubrió que era el mosquito. Entonces hubo un cambio del concepto del mal aire al mosquito. Ese cambio de concepto lo que implicó fue atribuir la causa y poder aplicar los tratamientos para la curación. Entonces, la característica del conocimiento, del concepto, que entonces son reemplazables, son provisionales y también implican disputas desde las teorías que ellos implican. Bueno, un caso interesante y bien organizado, por ejemplo, el Tesauro de la UNESCO, está constituido por un conjunto de conceptos desde los más genéricos hasta los más específicos que se desprenden de los conceptos genéricos. Y bueno, como son creados los conceptos y son reemplazables, la comunidad científica y los organismos afines buscan al mismo tiempo no inflar innecesariamente el vocabulario. Y por ejemplo, este tesauro de la UNESCO
que lo pueden conseguir en este link. Es una lista, como yo lo plantea textualmente, controlada, estructurada de términos para el análisis temático y búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, humanas, comunicación e información. Continuamente, ellos plantean aquí que es ampliada, actualizada su terminología multidisciplinaria. Refleja la evolución de los programas y actividades de la UNESCO. Hay congresos donde las ponencias, los artículos que se presentan, le solicitan a los investigadores y científicos que utilicen este tesauro para reflejar los descriptores de ese contenido, de esa publicación. Entonces, bueno, esta es una ilustración de cómo se van creando los conceptos reemplazados de manera organizada y son reemplazables, como aquí mismo lo señala la UNESCO a través de sus propias investigaciones. Y bueno, es bien interesante ver este tesauro. Ahora, una vez definido el concepto, vamos a pasar a la definición de la teoría en la ciencia. Entonces, la teoría contiene una interrelación, un conjunto de conceptos a través de un ordenamiento lógico. Es decir, que los conceptos se relacionan, hay razonamientos, los razonamientos, afirmaciones, por ejemplo, es lo que en lógica se llaman proposiciones, en donde van a estar interrelacionados esos razonamientos con los conceptos. Y eso es lo que conforma una teoría. En el caso de las enfermeras, en el caso de la disciplina científica que es la enfermería, están las teorizantes de enfermería. Las teorizantes se refiere a las teorías especialmente del cuidado de la persona, en donde se han desarrollado históricamente a través de sus autoras. Trabajé este material que, que me presentó una síntesis de sus autoras principales. Está aquí Nighting, que la acaba de mencionar Eglé, Henderson, Oren, Peplau, entre otros. Aquí en esta interpretación que se elabora aquí en el material, aquí está la fuente que la pueden consultar, de acuerdo a las teorías y modelos que presenta esta columna, aquí tenemos el entorno con la primera autora, entonces lo ubican dentro de este paradigma que es categorización. Luego tenemos aspectos que tienen que ver con el autocuidado, lo interpersonal, lo conductual, la adaptación, la salud, el papel de la familia, y sí, hasta la familia, entonces lo integran en este paradigma que se llama, por cierto, integración. Y luego tenemos el último, transformación, donde allí entran los seres humanos unitarios, los cuidados culturales, sabiduría, clínica, ética, en la práctica de enfermería. Esto resulta verdaderamente interesante y esto se cruza con la sociología, se cruza con muchas disciplinas dentro de la ciencia. Es interesante ver en el personal de enfermería que tienen tienen más de una profesión, saben de enfermería, saben de educación, se especializan en temas como psiquiatría, salud ocupacional, entre otras. Y entonces yo considero que son bastante versátiles para entender aspectos que aquí en sus autores ya para estos años, hacia 1859, que refiere aquí, entonces hablan del entorno, que estos han sido temas, por ejemplo, han sido temas y son temas de la sociología, la antropología,
la psicología, entonces digamos que desde estas teorías se cruzan con otras teorías de la ciencia. Implica, como vamos a ver más adelante, el tema interdisciplinario, que es muy interesante, el transdisciplinario, donde se buscan maneras de trabajar, pues, y, y obtener un mejor conocimiento, ya que la ciencia siempre busca cotejar por aquello de que no reproducimos las realidades que investigamos de manera absoluta y de manera finita. Las realidades no son finitas. Bueno, estas teorías, a propósito de la definición, contienen una serie de conceptos que están orientados especialmente al cuidado de la persona, al cuidado del paciente, bien sea de manera preventiva, bien sea para la curación de una enfermedad o bien sea para una persona tenga una muerte con una calidad de vida en sus últimos minutos eh, que funciona su organismo. Ok, entonces nos ubicamos ya en la definición del concepto, en la definición de la teoría que contiene los conceptos, las teorizantes de enfermería, y ahora entonces el concepto y algunas corrientes filosóficas en el sentido de qué papel juegan los conceptos de acuerdo a las diferentes perspectivas de algunas de estas corrientes. Solo cité estas que están aquí, hay más, por supuesto, pero digamos que la finalidad no es hacer una discusión filosófica, sino más bien cuál es el papel del concepto que según los representantes de estas corrientes, que además dentro de estas hay matices, y cómo eso, digamos, me refiero al concepto y la teoría, condiciona la actitud del investigador. Entonces, el racionalismo, como todos sabemos, parte de que el conocimiento de la realidad comienza desde la razón. Y ya al identificar la razón como punto de partida, entonces el conocimiento se proyecta, se desarrolla a través del concepto. Es decir, el concepto es el medio del conocimiento. El racionalismo a plantear que el conocimiento comienza desde la razón, pues entonces el punto de partida es el concepto y por ende las teorías. El empirismo, a diferencia del racionalismo, pues plantea que el conocimiento comienza desde la experiencia, comienza desde la empiria, desde la recolección de los datos en primera instancia. De esta manera podemos citar a Weber, coloqué aquí los clásicos, por ejemplo, estos son clásicos de la sociología, más Weber, entre otras disciplinas de la ciencia. Aquí en enfermería también he conocido que trabajan autores que nosotros trabajamos desde la sociología, como son estos, pues. Y a partir de estos autores, pues se desarrollan todos los contemporáneos que hoy en día, hasta hoy en día, pues han contribuido con el desarrollo de la sociología y otras disciplinas afines y diferentes también como es la enfermería, porque hay la afinidad de que el cuidado de una persona implica una relación social, implica una interacción intersubjetiva, y entonces la sociología está allí presente y ellos abordan conscientemente el cuidado
de enfermería desde lo social. Claro está, como estamos aquí en enfermería, el énfasis está en el cuidado. Entonces, Max Weber, en el libro de los ensayos metodológicos, él plantea que se comienza a conocer desde la razón, aunque no lo expresa exactamente en esos términos, pero él señala que se comienzan con ideas difusas, con nociones, con esos, esos conceptos, hablando de los conceptos no totalmente claros, cuando comenzamos a hacer una investigación exploratoria, por ejemplo, entonces allí vamos con ideas bien confusas, no claras, y es un proceso perfectamente normal a iniciar una investigación, especialmente si es exploratoria. Entonces, lo que significa que aquí hay un papel que juega, digamos, el concepto, pues. Así no esté totalmente construido, pero es un proceso que avanza hacia su construcción, hacia ese momento donde está ya el investigador está más claro qué es lo que necesita como teoría y concepto para interpretar esa realidad. A diferencia de Durkheim, que su planteamiento es comenzar por la experiencia. Durkheim fue un positivista, digamos que se ubica dentro del paradigma del positivismo, porque además planteó que el investigador necesita deslastrarse de sus valores, de su parte subjetiva para conocer la realidad. Y la realidad la plantea desde la experiencia. Al deslastrarse de los valores, se recoge el dato y él expresa y además de que la realidad se trata como una cosa, por aquello de que necesitamos esa neutralidad valorativa, apartar los valores para ser más objetivos dentro del conocimiento de la ciencia. Entonces, él plantea que se va de la cosa a la idea. La cosa es el dato en la realidad, el dato en la experiencia. Entonces se va a la experiencia y después se construye, digamos, el concepto. Es la interpretación que puedo, desarrollar aquí. En el caso de Feyerabend, en el libro Contra el Método, entonces él acepta el concepto, pero digamos hay una posición cuestionadora en el sentido de que las universidades adoctrinan y en ese sentido, pues con los conceptos, pues vas a obtener por deducción lo que te da el concepto en el momento que vas a interpretar esa realidad. Es decir, que cuando aplicas los conceptos, de acuerdo a las definiciones anteriores, a la definición anterior, perdón, entonces ese concepto aplicado a la realidad adquiere significados. Entonces él cuestiona de que partiendo de esos conceptos, pues es un adoctrinamiento. Su planteamiento es que se tomen las hipótesis y se contradiga esa investigación que está bien sólida. Y él tiene una expresión en su libro que todo vale, porque eso implica que el investigador hacia donde se dirige, pues con su formación, con su cultura, con sus teorías, con su concepto, pues lo que va a arrojar es lo que te está dando este proceso mediante esa parte conceptual, teórica, para interpretar la realidad. En el caso de la fenomenología de Edmund Husserl, él plantea que se describe la realidad independientemente de los conceptos. Y entonces en su planteamiento buscan la manera de que los conceptos en la investigación pues no tengan
un rol que es el que cumple el concepto, pues, para poder interpretar la realidad. El papel que juega, por ejemplo, en la observación, el papel que juega en ese ordenamiento que luego hacemos de la realidad en un conocimiento avanzado sobre el fenómeno. Entonces, digamos que la representación de estos autores es como para observar las perspectivas que hay sobre el concepto y por ende la teoría en el planteamiento de cómo abordar la realidad para conocerla. Lo que quiere decir que no hay hay disputas, lo que señalaba Irving, hay discusiones, y eso es parte de la ciencia, digamos, es lo que ha permitido que la ciencia se desarrolle. Entonces, dependiendo dependiendo de la postura que adquiere el investigador dentro de las teorías que acoja y por ende sus conceptos, entonces la observación se va a observar con el concepto. Me refiero, a través de las teorías, el investigador desarrolla una actitud. Y si es una postura a través del racionalismo, pues entonces el investigador posiblemente va a ser bien consciente de que su observación va a ser selectiva y con los conceptos que tenga, él va a observar la realidad y va a seleccionar los datos de acuerdo a los conceptos y la teoría que acoja. Si tiene una posición como Emily Durkheim, entonces el investigador acondiciona su actitud y va a asumir la neutralidad valorativa a recoger los datos. Estas posturas todas son discusiones, solamente me estoy refiriendo a lo que plantean los autores y la actitud que va a desarrollar en cada investigador. Igualmente, el concepto nos va a permitir el ordenamiento de la realidad. Dependiendo del tipo de investigación, por ejemplo, como había dicho anteriormente, si es exploratoria, entonces vamos a tener un conocimiento muy difuso, pero luego en ese avance de la experiencia con los conceptos, la teoría, entonces se va desarrollando. Cuando hablo de experiencia, bueno, podemos tener una investigación de campo, pero también podemos tener una experiencia con el documento. Estamos experimentando una realidad desde el documento. Y, por ejemplo, una investigación exploratoria difícilmente comienza con una hipótesis, pero si se trata de una investigación con, buscando las causalidades de un fenómeno, entonces allí se va a trabajar con hipótesis previas y de allí, en esa hipótesis, van a estar los conceptos y las teorías que lo sustentan. Entonces, aprovecho la ocasión ahora para referirme a los razonamientos deductivos e inductivos. Y entonces en el sentido deductivo partimos de proposiciones generales hasta las más particulares, y el inductivo, al contrario, partimos de proposiciones específicas para luego llegar a una proposición general. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra enfermedad que se haya llegado a un conocimiento avanzado sobre la misma, se ha obtenido a través del tratamiento de observar y conocer pacientes individualmente con un tipo de enfermedad. Eso serían los casos particulares, las proposiciones muy específicas, y de un largo estudio, entonces se concluye, digamos, los síntomas, el desarrollo de la enfermedad, y eso da lugar a las proposiciones generales a partir de las específicas.
Una vez conocido esto y llegado a las proposiciones generales, entonces se aplica el concepto, como señalé anteriormente, se aplica la teoría, entonces ahí entra la proposición general, se aplica a los casos específicos, de allí la proposición general a las proposiciones más específicas. El empirismo, digamos, aunque hay matices dentro de esta corriente, pues tiene predilección por los razonamientos inductivos. Por ejemplo, en el caso de Durkheim, en el libro del suicidio, él trabajó allí hasta notas que dejaban los suicidas, los suicidas, sí. Es documental, por supuesto, no hay cabida allí a entrevistas. Y también, bueno, hizo una investigación muy rigurosa, los registros, las cantidades de las personas que se suicidaban. Y de esos casos particulares, de seguramente las inferencias que él fue desarrollando, que se ilustran en el libro, entonces concluyó finalmente con la causa de cada uno de estos casos que está vinculado a la crisis económica del momento. Bueno, entonces, en conclusión, el concepto incide en la actitud, en la observación, incide en el ordenamiento de la realidad para obtener una determinada interpretación. Y el tipo de investigación también juega un papel importante si comenzamos con los datos, porque se trata de una investigación exploratoria, o si comenzamos con hipótesis, que estamos desarrollando una investigación ya previamente de años. Entonces, todo va a depender de las posturas y también las situaciones del tipo de investigación y la naturaleza de lo que estamos investigando. Bueno, aquí lo que quiero es ilustrar, por ejemplo, un ejemplo elaborado por estudiantes, pues en los proyectos que nosotros corregimos, cuidados de enfermería en pacientes con Alzheimer en el Hospital Domingo Luciani. El ejemplo aquí es el que acabo de ilustrar, cómo se trabajaría inductivamente de casos particulares. Luego, esos casos particulares se llega a una conclusión, elaborada ya el conocimiento, los conceptos y la teoría, ya lo que se hace es aplicar a los pacientes. Y ahí entonces hay un juego, digamos, entre lo que es lo inductivo y lo deductivo. Ok, hasta el momento hemos trabajado lo que es el concepto para interpretar una realidad específica. O sea, acudimos a las teorías, en este caso las teorizantes de enfermería, acudimos a esos conceptos de esas teorizantes. En enfermería también se desarrollan temas educativos. Entonces hay temas como el conocimiento, por ejemplo, que tiene el personal de enfermería sobre una determinada enfermedad, o la actitud que tiene el personal de enfermería con respecto a determinados cuidados. Entonces, aquí ya de lo que, o sea, esos son conceptos para interpretar el fenómeno específico, la realidad específica. Estos conceptos de esta diapositiva que estoy refiriendo son los metodológicos. Esos conceptos están, digamos, muy tímidamente tocados por Madeleine y Balse. Habla de lo que son los conceptos de la validez,
Pero en realidad estos conceptos, si reflexionamos, nos ayudan a organizar los conceptos y esos datos que hemos obtenido a través de la investigación en un proyecto de investigación. O sea, ¿dónde vamos a colocar para que el lector, porque además escribimos para una comunidad científica, no escribimos para nosotros, entonces, ¿dónde vamos a colocar para que el, el investigador, el profesor, le quede claro cuál es el tema de investigación y sus alcances? Entonces, esos son los conceptos metodológicos, donde, por ejemplo, se va a desarrollar todo un análisis descriptivo, relacionado, sobre ese conocimiento a través de los conceptos y sus teorías, los datos, dónde lo vamos a colocar en el proyecto y dónde vamos a terminar finalmente procesando los datos de lo que queremos lograr alcanzar en los objetivos. Entonces, esos son los conceptos metodológicos. Cuando se evalúa un proyecto, entonces allí pesan los conceptos metodológicos que tienen que ver con la validez, planteados por Celti, entre otros autores. Por ejemplo, Celti hace relación a la validez constructiva, pragmática, interna, externa. Y digamos que esta es la intención de las láminas que siguen, de cómo los conceptos metodológicos ayudan a organizar los conceptos que están vinculados con la interpretación de la realidad. Entonces, en la ciencia, aunque es conocido como método el experimental, pero en realidad hay muchos métodos. Y bueno, en sociología los identificamos como la polisemia del método, que quiere decir que hay una diversidad de métodos dentro de la ciencia. Y comencé por el método porque el método es muy interesante, porque es el que va a regir todo el proceso de la investigación dependiendo del tipo de método. Allí sí, Madeleine y Balse, es interesante que señalan que no todos los métodos influyen de la misma manera en toda la investigación, pero tienen en común que hace énfasis en todo el proceso investigativo. Buscan las verdades, que dependiendo de los autores hay diferentes verdades, hay diferentes maneras de obtener la verdad y por supuesto diferentes maneras de demostrar. Eso es lo que busca el método en general. Y hay formas de razonamientos, hay reglas para comprender la realidad dependiendo del enfoque de la investigación. Porque además el enfoque que está vinculado con lo que anteriormente expliqué, las corrientes filosóficas, tienen hasta su propio lenguaje, su actitud, como señalé anteriormente, para abordar la realidad. Hay preferencias como, por ejemplo, en lo cualitativo, hablar de fenómenos, hablar de la comprensión de los significados, mientras, por ejemplo, como ya les señalé en Durkheim, se hace referencia a la totalidad, a la relación sujeto-objeto. Entonces, esto nos da una perspectiva, un enfoque, una manera de ver, de interpretar la realidad. Entonces, el método, este concepto metodológico, es la que va, digamos, a desarrollarse en todo el proceso investigativo. Independientemente del tema de investigación, pero sí va a depender del tipo de método que se va a desarrollar. Entonces, el método experimental es conocido. Aquí Madeleine y Balse indican que influye sobre todo en el trabajo de investigación, en los resultados, porque se busca demostrar la hipótesis a través de la experimentación. Y también hace énfasis en la observación, en la recolección de datos. Ese es el peso que tiene el método experimental en la investigación como proceso.
Luego, el método clínico, que en el tema de la salud busca un diagnóstico para determinar una causa de la enfermedad. Al identificar la causa, entonces busca determinar el tratamiento para aliviar o para curar, digamos, una situación de enfermedad en el paciente. Entonces el énfasis que hace este método es por resultado, porque el resultado más importante aquí es darle una calidad de vida al paciente. Y en esa medida el método va a dirigir el proceso, digamos, va a determinar el proceso investigativo. Madeleine y Valse señalan que el método no es el qué, como la teoría, sino el cómo. Cómo se hace, cómo se desarrolla en el proceso. El método comparativo y método histórico y genético, aquí no están todos los métodos, sí, estoy refiriendo a algunos, digamos también por la limitación del tiempo. Por ejemplo, en una investigación histórica, o en el caso, vamos a referir de Durkheim con el suicidio, entonces allí se llevó a cabo, digamos, un método histórico, porque ahí está presente el largo tiempo, fue una investigación longitudinal o diacrónica que implica el tiempo en un tiempo histórico, y al mismo tiempo, como buscó las causas, entonces el método genético implica buscar los antecedentes iniciales, las causas iniciales dentro de un proceso. Y al mismo tiempo, en el procesamiento de todos sus datos, muy minuciosamente desarrolló el método comparativo. Entonces podemos observar aquí cómo simultáneamente se desarrollaron todos estos métodos en una investigación. Algunas veces los investigadores, y sobre todo los más jóvenes o cuando recién egresamos de la universidad, no se está muy consciente de los métodos que se desarrollan o el método que se desarrolla. Pero los adquirimos de todas maneras cuando asumimos una teoría, en el caso de enfermería, una teorizante de enfermería y sus conceptos, porque allí está presente un método. O también en enfermería se asumen teorías que están relacionadas con la educación, allí están presentes los métodos con esas teorías. Entonces, a veces el investigador no está muy consciente del método que desarrolla o los métodos, pero lo desarrolla muy bien. O sea, lo desarrolla al hacer una investigación rigurosa con excelentes, digamos, resultados buscando esa demostración de lo que se quiere alcanzar. Con esto quiero decir que en cuanto a los conceptos metodológicos, quizás en esta parte no se está muchas veces, o quizás algunas veces, no se está totalmente consciente de que se desarrolla el método, pero se desarrolla. Una vez explicado el método, que implica todo el proceso investigativo desde el comienzo hasta el final, digamos en un esquema tradicional desde el planteamiento del problema hasta el marco metodológico, entonces ahora sí vamos a entrar en la parte estructural de un proyecto de investigación. Bueno, lo importante de esta primera estructura de todo trabajo es ubicar al lector de qué se trata el tema de investigación, cuál es la problemática que está planteando el investigador. Entonces, tenemos aquí conceptos metodológicos como el enunciado, formulación del problema, que si revisamos tanto los autores clásicos como los más recientes, muchas veces hay cambios no significativos de formas de llamarlos,
de cómo está escrito ese término. Hay algunas cuestiones que son de fondo, perdón, que son de forma, más no de fondo. Entonces, siempre hay algunas variantes, pues. Pero bueno, son parte también de la discusión si se trata de también cuestiones de fondo en el sentido metodológico. Un enunciado para Tamayo, que me refiero aquí a un clásico de la metodología, se refiere, y voy a hablar en conceptos de Tulio Ramírez, que me parece, en mi experiencia, me ha resultado mucho éxito con los estudiantes, pero no difiere a lo que han planteado otros. Él señala que, por ejemplo, hay una constitución de un fenómeno que, si hablamos desde el enfoque cuantitativo tradicional, se habla de variables. Entonces tenemos aquí en este ejemplo los cuidados de enfermería, que ya aquí tenemos implícitas las teorizantes, dependiendo de las teorizantes que se escojan. Él habla, entonces Tulio Ramírez habla del fenómeno, habla de los sujetos concretos, que aquí serían los pacientes con Alzheimer, y tenemos el Hospital Domingo Luciani, él lo llama ámbito espacial, y el año sería el ámbito temporal. Esto es en términos de los conceptos que maneja Tulio Ramírez. En los autores clásicos siempre se ha hablado de cuál es el qué, el quiénes, que son los pacientes, el dónde y el cuánto. Entonces, digamos que esto es una cuestión de forma, más no de fondo. Entonces, al explicar en qué consisten los cuidados, en qué consisten estos sujetos, en qué consiste el lugar y hasta el cuándo, en el planteamiento del problema explicado brevemente para situar al lector, para luego terminar con el enunciado concreto tal y como está escrito acá. Después que se ha explicado en qué consisten los cuidados de enfermería, quiénes son esos pacientes, quién es ese hospital, siempre pensando que este trabajo lo pueda leer una persona que ni siquiera pertenezca al país. En esa situación tenemos que ubicarnos con el lector, no asumir que todos conocemos el hospital. Entonces, una vez que se ha explicado, eso es lo que es el enunciado, para luego terminar en esta expresión que tenemos aquí. Luego, la formulación, entonces, los cuidados de enfermería en pacientes con Alzheimer en el hospital, como ejemplo, lo, digamos, escribimos en forma de pregunta y esa es la formulación. En enfermería se estila de lo general a lo específico, digamos desde el contexto, estamos hablando del planteamiento que tiene que ser muy breve. Bueno, se explica, como ya dije anteriormente, esta parte. Se enuncia, aunque aquí se hace más peso a la formulación, se formula, pero antes de la formulación se hacen subpreguntas que, hablando de los conceptos de este ejemplo, los conceptos habíamos hablado que son elementos singulares que se agrupan. Eso significa que el concepto lo desagrupamos, entonces son conceptos más pequeños. Eso es lo que va a determinar en el proceso investigativo los objetivos específicos. Y de este planteamiento que está aquí, este enunciado que esté aquí, y el enunciado implica su desarrollo breve antes. Eso es lo que nos va a determinar los objetivos generales y específicos. A ver, voy a explicar de nuevo. El concepto, si lo conocemos bien, vamos a ver el concepto general vinculado al fenómeno, vinculado a la variable, y luego lo desagregamos en otros niveles conceptuales.
Esos niveles conceptuales van a, y por supuesto vinculado con la realidad que se está estudiando, van a jugar un papel importante en la construcción del objetivo general al específico. Las subpreguntas, que es a lo que quiero llegar, se van a derivar de, o sea, van a estar cónsonos, ese es el término, con los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de el concepto, la construcción del concepto y sus derivaciones más pequeñas conceptuales, como abstracción. Y entonces eso es lo que va a jugar un papel importante a la hora de hacer el enunciado, a la hora de hacer la formulación y a la hora de hacer la subpregunta. Refiero aquí a este autor, que digamos relativamente reciente. Él desarrolla ejemplos de las subpreguntas tal como se trabaja aquí en la Escuela de Enfermería. Bueno, aquí coloqué la justificación, que voy a explicarla en la lámina siguiente, los objetivos, aunque aquí se estila, que me parece muy elegante en la presentación. Una vez explicado el problema, se formula, se coloca, perdón, se coloca primero las subpreguntas, luego se formula y luego se pasa a especificar los objetivos general y específico, porque como están muy relacionados, pues se aprecia bastante bien, pues. En términos de formas de presentación, hay algunas instituciones que colocan los objetivos al final, pero bueno, son cuestiones de forma más no de fondo. En cuanto a la justificación, esto, digamos, lo escribí de una jornada de investigación que me gustó mucho, porque muchas veces, bueno, y ahí me incluyo, no valoramos suficientemente la investigación que estamos desarrollando, pues. Y pienso que bueno, de acuerdo a los autores, la justificación busca responder el por qué y el para qué. El por qué en la problemática, que tenga, en este caso, una pertinencia en la salud, en lo social, pero también qué beneficio va a aportar esa investigación una vez realizada. Entonces, hay dos preguntas importantes aquí. Es una forma de hacerlo tradicionalmente, es por qué se hace la investigación y para qué. ¿Para qué en el sentido del beneficio? Entonces, aquí hay la pertinencia. Si hay línea de investigación, es interesante colocar que la investigación está suscrita, está desarrollándose con un tutor que tiene una línea de investigación. Pienso que eso le da, digamos, un valor a la investigación. La problemática, pues, que se refiere a la dificultad en el caso de salud, la enfermedad, la situación o la prevención. Y eso vinculado a lo metodológico, una investigación puede tener aportes metodológicos y colocarlo aquí como un valor, digamos, que está aportando novedoso en la investigación. En cuanto a la importancia y relevancia, lo he desarrollado con los estudiantes, me ha gustado mucho. Para que usted va a desarrollar esta investigación como estudiante para la escuela de enfermería, para la sociedad, para el área de estudio teórico práctico? ¿Cuál es la relevancia e importancia de ese trabajo? Y entonces allí ellos comienzan a pensar, digamos, aspectos que no habían considerado antes y le dan más valor al trabajo. La justificación es un concepto metodológico muy importante que en toda presentación, digamos, no hay que dejar de señalar, al igual que identificar el problema. Ok.
En cuanto al marco referencial teórico o marco teórico, dependiendo del autor que estemos leyendo, hay algunos que colocan digamos, marco referencial teórico, marco teórico, pero se está refiriendo a esa segunda estructura donde se va, digamos, de manera amplia y exhaustiva a dar a conocer esa realidad, ese fenómeno. De Hugo Cerda, en los elementos de la investigación, saqué los antecedentes del problema, pero no difiere de este contenido de muchos autores. Sobre todo se refiere a toda posibilidad de recolección de documentos, de libros que refieren la teoría, la teorizante en enfermería, la teoría en educación, la teoría social, etcétera, dependiendo del fenómeno que se esté abordando y el enfoque. En cambio, los antecedentes de investigación están más referidos a lo que son las investigaciones realizadas específicamente, que las podemos obtener en tesis de grado, tesis de maestría, tesis doctorales, artículos científicos de revista, y bueno, toda la parte digital posible en lo que ya he referido. Entonces, los fundamentos teóricos o las bases teóricas, fundamentos desde el planteamiento de Hugo Cerda y bases teóricas en Víctor Morle, pero al final todo esto se refiere a lo que ya he hablado ampliamente desde que inicié esta ponencia sobre las teorías. Entonces, y de sus conceptos. Dependiendo del tipo de investigación y teniendo en cuenta que una investigación no se hace de manera lineal, sino que avanzamos, retrocedemos, seguimos. Digo retrocedemos porque cuando estamos escribiendo, como vamos avanzando en el conocimiento, vamos leyendo, vamos a la experiencia, entonces vamos adquiriendo mayor conocimiento, volvemos a nuestros escritos, los acomodamos, el lenguaje cada vez se hace más específico, más científico, y eso nos los da es la lectura de las teorías y cómo estamos observando esa teoría en esa experiencia del fenómeno investigativo. Hay una retroalimentación, no se lee primero, no se va a la experiencia después, sino que, claro está, como lo indiqué anteriormente, si es exploratoria, vamos a la experiencia y con nuestras nociones vamos interpretando y acudimos a lecturas, digamos, donde podamos obtener cualquier posibilidad de interpretación. O también, como ya señalé anteriormente al inicio, se van construyendo los conceptos a partir de los datos observados en el caso de una investigación que sea exploratoria, pues. No haya muchos escritos sobre el tema, sea algo muy novedoso, pues. Entonces, en esencia, ahí juega un papel importante en esa interrelación, en esa retroalimentación de lo teórico con la experiencia, o sea, con la experiencia que tenemos cuando vamos al fenómeno. Hay un caso que siempre aprendí con ese caso de una estudiante que tuve, que finalmente salió muy bien. Ella formuló su trabajo sobre el dengue en un barrio que se llama Chaguaramos, que queda debajo de la autopista, ahí cerca de la Plaza Las Desgracias de la Universidad Central. Y yo le pregunté, ¿y has
ido al barrio? O sea, ¿sabes que hay dengue? Y ella me dijo que no. Entonces yo le dije, tienes que ir, porque a mí me parecía que esas personas debían de tener problemas de salud más graves en el sentido estomacal y piel, porque el agua que tienen allí para su uso era el agua del Guaire. Y entonces, bueno, ella receptivamente me escuchó, comenzó a ir al lugar, fue acompañada de unos estudiantes que la apoyaron, y entonces ella quedó muy contenta porque descubrió, cuando empezó a tratar a la gente, bueno, que habían problemas, era especialmente estomacales y de piel, porque las personas en ese lugar, pues el agua que usan para tomar, para la comida, para bañarse, para lavar la ropa, es el agua del río Guaire. Entonces, con esto quiero decir que aun cuando en esta reflexión el concepto juega un papel importante en la investigación, pues uno no puede suponer con ninguna tendencia dentro de la ciencia, ninguna postura plantea que nos tenemos que quedar con la primera idea, ni suponer en primera instancia, sino que tenemos que vivir, experimentar, relacionarnos con esa realidad. Y en esa medida, pues, razonarlo y formular nuestros conceptos a través de otros autores o a través de construcciones propias. Entonces, cuando los autores refieren los sistemas de variables, que sobre todo este es un lenguaje que se usa en las investigaciones susceptibles de medición, es tradición. Los supuestos implícitos, un supuesto implícito, por ejemplo, es asumir si el sujeto y objeto están separados, si yo estoy separado de esa realidad, si el personal de enfermería siente que el paciente está separado de su realidad o inclusive al contrario, lo siente parte de su realidad. Entonces, esos son supuestos implícitos que asumimos, esas actitudes que mencioné anteriormente, que adoptamos a través del método y adoptamos a través de las teorías y sus conceptos. Y las hipótesis, dependiendo si es una investigación experimental, en la hipótesis puede jugar un papel relevante conjuntamente con el objetivo general, o puede también desarrollarse hipótesis que pueden estar en teorías no desarrolladas, pero no se hacen afirmaciones al respecto, y en esos casos pues no formaría parte de lo que de los alcances del objetivo, sino que pueden ser aspectos como más así, como el papel que juega el contexto, pues que busca entender más el fenómeno de lo que queremos alcanzar. Es decir, que no forma parte de las variables principales. Eso es lo que quiero decir. Esto, como lo plantea Tulio Ramírez y otros autores, esto no se hace separado, sino que está interrelacionado. Porque aquí lo que va a regir es el conocimiento de esa realidad, y la estructura que desarrollamos va en función de dar a conocer esa realidad, y estamos escribiendo para un lector. Leemos los libros, leemos las teorías que tienen estructuras del desarrollo de sus ideas principales, secundarias, pero luego cuando nos sentamos a escribir la investigación, rompemos con ese esquema y hacemos la propia, y esa propia va a estar regida sobre todo por el fenómeno. Y los conceptos en este momento adquieren un significado específico en la realidad. Ya no están en un nivel abstracto. Por lo tanto, los razonamientos deben tener contenidos pertenecientes
a lo teórico, conceptual y perteneciente a lo que se está interpretando en la realidad. En el lenguaje de la medición se puede hablar de indicadores, de datos, que deben estar presentes, digamos, en esos razonamientos. Entonces, toda esta parte, digamos, está interrelacionada. En la escuela de enfermería se estila como forma colocar los antecedentes de la investigación, se coloca su caracterización, digamos, a manera de observación, pues tienes allí el conjunto de antecedentes trabajados. Es práctico en el sentido de que identifica todos los antecedentes trabajados resumidos allí en un párrafo, pues, o los párrafos que se requieran. Pero luego, a partir de las bases teóricas, como se trabaja con los estudiantes, entonces igualito se desarrolla todo esto, de lo general a lo específico. Porque cuando ellos citan las teorías, cuando citan investigaciones realizadas, allí están presentes los antecedentes citados. Si usas una técnica que te sirve para tu investigación y la has tomado de otra, entonces allí está presente el antecedente de la investigación desde el punto de vista de una técnica de recolección de datos que te ha sido útil, pues, para tu investigación. Entonces, esto implica componentes, más no significa separación, sino integración, relación. Y se desarrolla toda esta parte. Igual en enfermería, las bases legales se desarrollan en la medida que se requieran. Por ejemplo, si en este desarrollo de lo general a lo específico se está hablando de los cuidados del personal de enfermería, bueno, ellos tienen, digamos, la parte ética importante en el cuidado y que forma parte también de planteamiento de las teorizantes. Entonces se puede explicar brevemente, parafraseando, en qué consiste, digamos, esa ética dentro del cuidado. Que tenga relación con lo ya desarrollado. No puede haber párrafos que no tengan una hilación con lo que anterior y lo que se desarrolla después contribuya a la explicación del conocimiento del fenómeno. Bueno, aquí estoy partiendo del concepto lo cuantitativo. Lo que acabo de explicar, Lassafer señala que en el marco teórico, que es hasta el momento que nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo, están presentes un universo de indicadores, en el sentido de que los indicadores son datos empíricos, datos recogidos de la realidad. En el marco teórico, por ejemplo, cuando se indique el hospital donde se está desarrollando la investigación, que se trata de un hospital público que tiene el servicio en una especialidad determinada, allí se está hablando de esa realidad. Eso no es teórico, sino que ahí hay datos de la empiria que el lector está conociendo esa realidad que le está proporcionando el investigador. Y con esto que refiere Lassafer, de subconjunto, se puede interpretar que solo un subconjunto de esos indicadores se desarrolla en el marco teórico y están directamente vinculados con los objetivos de la investigación. Por ejemplo, a mí me ha resultado muy grato cómo se trabaja aquí. Entonces, vas a los objetivos, vas a la formulación, se hace ya como práctica, pues. Vas a la formulación, la subpregunta, los objetivos, y luego, que eso vamos a hablarlo acá, a la operacionalización de variables. Entonces, allí, digamos, ves la articulación metodológica de todo el trabajo y si hay problemas de validez o no,
constructiva o pragmática en el trabajo. Porque allí, antes de leerlo, ya sabes a priori si hay problemas de articulación metodológica o no. Entonces, ese subconjunto de indicadores se puede observar en la operacionalización y nada, la columna vertebral de la investigación la vas a determinar allí, pues. La operacionalización de las variables no podía dejarlo fuera porque aquí en la operacionalización es donde se observa muy bien cómo se va del concepto a nivel abstracto, vamos a la definición inicial, elementos singulares agrupados porque está en un nivel de abstracción. Aquí desarrollé un ejemplo con nutrición que está en una revista de la universidad por Thais Ledesma y Carlos Padrón. Y entonces luego esos niveles de abstracción del concepto en niveles ya más desagregados, pero sigue siendo del concepto. Digamos, Lassafer plantea como dimensiones y luego los indicadores ya esos niveles de desagregación del concepto nos permite llegar a los indicadores. En general, esto es la parte básica que plantea Lassafer, la variable como definición nominal, las dimensiones como definición real y el dato empírico, la definición empírica. Y María de los Ángeles Ancona, un libro que considero que es excelente, de metodología cuantitativa. Ella habla allí de variable general en la definición nominal de la variable, variable intermedia y variable empírica. A partir de esta interpretación, que de hecho Lassafer no desarrolló cuadros, se han hecho cantidades de interpretaciones, pero al final la estructura sigue siendo lo misma, del concepto, que es la variable en el lenguaje tradicional de la medición, al dato empírico. Y allí podemos ver muy bien cómo modela el concepto. Por ejemplo, en el libro de indicadores de desarrollo sostenible, marco y metodología de la UNESCO, que por cierto aquí yo asistí a una conferencia bien interesante que organizó la profesora Piña. En ese libro, en el fondo, trabaja con estos cuadros, pero le colocan los títulos, digamos, más accesibles al lector, desarrollan toda la parte de la fórmula, que en medición se llama definición operativa, y digamos que Tulio Ramírez le incorpora a estos cuadros la técnica, el instrumento. Puedes desarrollar si se trata de un cuestionario, digamos, incorporar aquí y de ahí sacar los indicadores por cada pregunta del cuestionario, por cada categorización de una pregunta o varias preguntas del cuestionario. Digamos que es una guía bastante útil para la formulación de indicadores. Entonces, pero al final la base sigue siendo esta interpretación y digamos que las otras interpretaciones pues son cuestiones, pienso yo, de todas las que he visto, inclusive aquí se trabaja con dos modalidades, es una cuestión de forma más no de fondo, porque en todas, digamos, parte del concepto hasta los indicadores, hasta el dato empírico. Aquí lo que quiero destacar que igualmente en una investigación cualitativa, aquí el concepto de la cualidad y igual se desarrollan fundamentos teóricos, bases teóricas, significados, comprensión de la realidad,
Max Weber aportó mucho a lo que es la investigación cualitativa. En sociología lo identificamos como el paradigma comprensivo. Él habla de los conceptos genéticos, que son los conceptos que implican los significados. Los significados en las personas, los significados culturales en las personas, en interacción, y donde el lenguaje juega un papel importante dentro de estos significados. Estos enfoques, digamos, también van a orientar la investigación en su desarrollo, dependiendo de los autores que se trabajen, pues. Reitero que la teoría y sus conceptos van a condicionar la actitud del investigador. Este es un ejemplo de un profesor pequeño, una parte de su investigación, perdón. Él lo desarrolló en la Universidad de la República de Uruguay. El trabajo trata una tesis doctoral sobre comunicación y descentralización de la Universidad República de Uruguay. Esta es una composición semántica que te da el Atlas TIP. Y el profesor se llama Alejandro Novoa, un uruguayo. Y aquí representa lo que dijo el rector de esa universidad con respecto a la formación del personal del servicio de Montevideo, que hay una contradicción, y ese personal, digamos, es una interdisciplinariedad, pero que entra en contradicción con el servicio de Montevideo. Es un personal con estabilidad laboral, y está asociado al funcionamiento de la República, de la región norte se llama, que es una nueva sede, y su crecimiento entra en contradicción con el funcionamiento de lo que tiene que ver la interdisciplinariedad de la formación del personal. Eso es lo que dijo el rector. O sea que en resumen, lo que está representando esta composición semántica en su significado, que se puede interpretar que de lo que se concibió para esta nueva sede en el pasado, porque esto es lo que él piensa de lo que ya pasó. Ese personal que es interdisciplinario no se corresponde con el servicio y el funcionamiento de la regional del norte y su crecimiento. Es limitado, digamos, otra explicación, porque claro, en otras composiciones semánticas, él explica, digamos, cómo ha sido ese crecimiento de acuerdo a lo que señalan, digamos, los actores. En todo caso, lo importante a representar aquí es que en los significados, como señalaba Weber en los ensayos, es que se busca la cualidad que es la huella digital de una persona. Es lo que no se parece a otro, es lo específico. En cambio, en la medición se busca un nivel de generalidad para poder agrupar. Se clasifican los individuos para poderlos agrupar y categorizarlos por sexo, por edad, por enfermedad, etc. La operacionalización que les acabo de señalar aquí en la Escuela de Enfermería se desarrolla al final del marco teórico. Sin embargo, en otras instituciones, y es totalmente válido de las dos formas, se coloca en el marco metodológico. Y la composición semántica que les acabo de señalar, que era necesario colocársela allí para poder complementar la explicación anterior, pues se coloca en el marco metodológico después que se explique
en el marco metodológico los tipos de investigación, los diseños de investigación, si se trabaja con Jacqueline Hurtado, las técnicas y los instrumentos. Aquí, digamos, dependiendo de los autores que se refiera, digamos, se especifican los tipos y diseños. Hay variación entre los autores. Uno puede conseguir, por ejemplo, que para Hugo Cerda un tipo de investigación es lo longitudinal, pero para Jacqueline no representa el mismo significado. Entonces no voy a entrar en detalle acá. Aquí lo importante es que hay que especificar los tipos de investigación, los diseños de investigación. Si se trabaja con Jacqueline, que es la que introduce el concepto de diseño de investigación. De lo general a lo específico, se debe señalar las técnicas, que ambas son recolección de datos, pero las diferencias entre técnicas e instrumentos es que el instrumento es el medio directo de recolección de datos. Es decir, estamos hablando de cuestionarios, estamos hablando de diarios de campo, estamos hablando de la historia de enfermería, estamos hablando de listas de cotejo. En cambio, las técnicas son, por ejemplo, una entrevista que está asociada con el instrumento, las técnicas, una encuesta, la observación es una técnica, pero aquí, digamos, hay que ver con lupa si estamos trabajando la observación participante, que está muy asociada a la investigación cualitativa, pero que no significa que no la podamos usar en la medición, por el carácter complejo de la observación participativa. Ya no se trata de técnica, sino se define como método, porque allí hay que trabajar la introspección, digamos, que adquiere, digamos, una dimensión de lo que es un método explicado anteriormente. Después de esta parte, se procesan los datos dependiendo del tipo de investigación. Son infinitas formas que se puedan representar. Ok, para cerrar aquí esta exposición, quise representar la teoría y la interdisciplinariedad. He definido lo que es el concepto, he definido lo que es la teoría. Dentro de esas teorías y conceptos hay posturas filosóficas diferentes en cuanto al rol del concepto, y luego cómo el concepto metodológico ayuda a organizar la investigación en su contenido. Y por aquello de que hay posturas diferentes en las corrientes filosóficas con respecto al conocimiento, y aquí que me ha tocado hablar del concepto, como la ciencia misma, a través de los investigadores y dentro de las discusiones epistemológicas, se busca siempre cotejar. Por aquello de que hoy en día no hablamos de verdades absolutas, no se habla de realidades finitas, no se habla de totalidad, sino que la realidad es infinita. Y como para cotejar esos conceptos y las experiencias, entonces, por ejemplo, la triangulación por convergencia, estoy refiriendo con con Hugo Cerda, hay otras modalidades parecidas, pero básicamente lo que se busca es cotejar en la investigación el problema o fenómeno. Entonces, en la triangulación por convergencia tenemos en un ángulo los diferentes métodos, las diferentes técnicas, investigadores y fuentes de información. En Madeley existe un concepto, refiere, perdón, a lo que es la
interdisciplinariedad, que significa trabajar diferentes ciencias, pero conservando su especificidad. Eso lo podemos representar aquí, el caso, por ejemplo, de instituciones que atienden niños con problemas emocionales, el equipo compuesto de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos especializados en familia, médicos. Entonces, ese equipo aborda el problema con el niño y no lo aborda él solo porque dentro de los supuestos, dentro de las teorías se plantea que hay que abordarlo desde la familia, desde las personas que cuidan al niño, sus padres o afines. Entonces aquí ese equipo de investigadores que ya mencioné abordan diferentes métodos, teorías, técnicas, y por supuesto allí los conceptos y las fuentes de información allí van a ser el niño, los padres y las personas que cuidan el niño. Y esto es una forma de cotejar el resultado en una pluridisciplinariedad, conservando, digamos, la especificidad de cada ciencia, que cada una de estas disciplinas representan estos investigadores. Aquí bueno, en cambio, perdón, la interdisciplinariedad se refiere, por ejemplo, a cómo desde los cuidados de enfermería, como ejemplo, se puede trabajar en equipo desde la intersubjetividad, desde la interacción de los sujetos, los significados, por ejemplo, de lo que siente el paciente con una determinada enfermedad. Digamos que se trabaja la parte cuantitativa con los síntomas, la enfermedad, su desarrollo, pero se puede trabajar también la parte cualitativa con los significados. Y en ese sentido, la interdisciplinariedad puede llegar a métodos, ya no se trabaja, digamos, separadamente, como en el ejemplo que acabo de ilustrar, sino que se trabaja en conjunto los métodos y pueden dar orígenes a nuevas teorías, conceptos y métodos. Un ejemplo de ello es la psicología social. Por supuesto, desde los cuidados de enfermería, el énfasis estaría en los cuidados. Y en ese sentido, me parece interesante citar aquí a Weber sobre la neutralidad sociológica, que él plantea que la subjetividad no es negativa, no significa que se vaya a investigar subjetivamente, porque para él es importante la racionalidad. Pero cuando tenemos interés en un tema, pues nos enfocamos en determinadas problemáticas y eso va a dar origen al conocimiento de un problema y cómo se pueden ir conociendo las diferentes perspectivas de un problema. Como por ejemplo podemos observar que en la parte de educación hay diferentes enfoques y cada uno da aportes sobre el conocimiento de problemas determinados que se han desarrollado en la parte de la educación. Y asimismo, dentro del cotejo, entonces la observación participante busca una salida desde la introspección, desde buscar en los valores, los intereses que tenemos cuando estamos observando una realidad, o sea, cuestionarnos desde esa observación participante, y esto se relaciona
con las corrientes filosóficas, digamos, ese cuestionamiento. Y en la investigación cualitativa hay técnicas como la retroalimentación entre investigadores y la comunidad, y donde allí los saberes también se pueden cotejar con los investigadores. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido, digamos, nutritivo. Espero más bien aportes y aprender con ustedes, y gracias. Muchas gracias a usted, profesora Ingrid. Gracias, Yuraina. Sí, tenemos 10 minutos para responder las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias también a todos los participantes. Gracias a Fundación Telefónica Movistar por brindarnos el apoyo. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Tenemos por acá algunos mensajes. Vamos a leerlos. Está silenciada, profesora Ingrid. Ok, vamos a leer algunos mensajes. ¿Sí? De parte de Marlenis. Ajá. Saludos, mi estimada. De parte de Marlenis Materán, profesora Marlenis, gracias. Gracias. María Antonieta de la Parte, la puntualidad es un valor que debemos cultivar. Muchas gracias por la observación, profesora María Antonieta. Gracias, profesora. Tenemos por acá, bueno, de mi parte, felicitando a todas las enfermeras de su día. Marlenis Materán, enfermería es cuidar a la persona sana a que no enferme, y al enfermo en su sanación. Muchas gracias. Gracias. Profesora María de la Parte, magnífica disertación, profesora Ingrid. Gracias. No escuché. Profesora María de la Parte. Ah, ok, María muchas Antonieta de la gracias. Parte. Ok, muchas gracias, profesora. La profesora Eh, Piña, Elizabeth Piña, gracias, interesante e integral ponencia. el profesor Luis está levantando la mano. Ya le damos la palabra. Ajá. Damelis Morales, gracias a la profesora Ingrid por su valioso aporte. Gracias. Y el profesor Reinaldo, gracias, profesora. Bueno, estoy muy agradecida que hayan participado. Bueno, espero no haberme extendido porque no me concentré, que no vi el reloj. No sé si me extendí mucho, ¿no? Pero bueno. Profesor Luis Vázquez, ¿tiene alguna pregunta? Ya lo ubicamos. Profe, lo estoy viendo. ¿Cómo está? No escucho, profe. Creo que tiene silenciado el micrófono. Profe, en el micrófono, dele clic para activar el sonido. Profe, Ahora creo. sí. Ahora Ok. sí estamos. Ok, tenemos 5 minutos para culminar y disculpen, es que nos Sí, están voy a hacer solicitando la sala. Ok. Profesora, primero que todo, gracias, muy clara, muy precisa su Ay, su. bueno, me agrada mucho esa retroalimentación. A ver, dentro de la situación universal, estamos Ajá, cambiando muchas expectativas de lo que es investigar y de lo que es conocer la realidad. ajá, La realidad comienza a ser cada vez más o tener una validez dentro de lo longitudinal, pues muy corta, muy breve, específicamente ok. con todo lo que manejábamos en salud pública en relación a los modelos epidemiológicos, Ah, pues ok.
explotó porque, por ejemplo, la transmisibilidad de del agente patógeno se salió de lo que habíamos planteado, de lo que habíamos venido manejando como agente de salud pública y como epidemiólogo. Quedó deshecho. Las investigaciones, tanto, ahora en el futuro lo estamos viendo con muchísima claridad, no van a ser de un pensamiento lineal, ni siquiera del pensamiento humanístico y lineal, sino están siendo a pasos gigantescos a lo que es el planteamiento del pensamiento complejo de Morin. Y esta actividad y esta diversificación pre, durante y a posteriori de lo que estamos conociendo como verdades investigadas, pues esto va a cambiar. ¿Qué planteamiento habría? Me interesó muchísimo el planteamiento de la doctora Madeleine con relación a la validez de esa multipresencia de las especialidades y de las disciplinas. ¿Qué han hecho realmente? ¿Cómo ubicarlas? ¿Qué hacer? Porque a mí me interesa bastante por mi doctorado con relación a ese enfoque nuevo. ¿Qué hay allí? Esa es la pregunta. Ok, Madeleine y Balset es un clásico, pero a mí me gusta su enfoque, pues me gusta el enfoque de ellos, ¿no? Esta parte de la interdisciplinariedad, de hecho habla de la interdisciplinariedad, como ya les dije, y transdisciplinariedad. Y ella aboga o llama la atención de que la vía es la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque no es trabajar separadamente en un equipo con los métodos, con las técnicas que conoce cada quien, sino que fusionarlas. Por ejemplo, yo lo vi claro cuando revisé algunas de las teorizantes y entonces pienso que la salida es la siguiente, de acuerdo a lo que ella plantea. En sociología y en la antropología, en investigaciones etnográficas, tenemos nosotros más de un siglo trabajando la interacción simbólica, lo que es los significados. Ya ustedes ven el año que nació y murió Weber en las láminas. O sea, ya desde ese momento se están hablando significados. Si desde la enfermería van a trabajar significados, que de hecho he conocido aquí profesoras que están trabajando en ello, entonces lo mejor es asumirlo desde la sociología y la antropología y adaptarla a la enfermería porque, o sea, nosotros tenemos más de un siglo en esos desarrollos. Es como decir que, bueno, aunque en la estadística es versátil porque le sirve a todas las disciplinas donde haya medición, pero si hay disciplinas donde mejor se administra un cuestionario, por ejemplo, pienso que en sociología, conjuntamente con los estadísticos, se hace. Entonces, la disciplina donde esa parte no se haya desarrollado, bien sea por tradición o porque hay otros intereses a desarrollar o porque no es el énfasis, pues. Entonces, nada, se asume desde otra disciplina y por supuesto se adapta. Allí puede sufrir significados, pero todo que sea en pro del crecimiento. Y entonces se pueden crear nuevos métodos o se puede desarrollar más el que está. Entonces yo creo que la vía es y ella lo plantea, pues. Ese enfoque me gusta de ella y de Balse. La vía es construir y tener una postura flexible y abierta. Ya, digamos,
Bueno, yo por ejemplo creo que las teorías que uno haya adoptado, los conceptos, eso condiciona la actitud. Cuando se es abierto a, a otras disciplinas, a cómo lo hacen, yo creo que ese es un buen paso para aprender del otro. Y en esa retroalimentación surge la creatividad y se construyen muchas cosas. Entonces, Ok. yo creo que la salida es esa. Tenemos 3 minutos para terminar y tenemos Ok. una pregunta pendiente del profesor Reinaldo. Ok. Ajá. Ok, respondida la pregunta, profesor Luis. Sí, yo le quería preguntar, profesor Luis, ¿está respondida la pregunta? Hay una buena forma de decirlo. No solamente lo respondió, como siempre genera muchas más preguntas que forman parte de mi trabajo. Sí. Muy amable, Ah, muchas gracias. ok, profe. Bueno, estoy receptiva a poder retroalimentarnos, pues. Estaremos pendientes de eso. Gracias. Gracias, gracias. Ok, tenemos una pregunta del profesor Reinaldo Zambrano. ¿Cómo podríamos incorporar el paradigma sociocrítico en las ciencias de la salud? Rapidito, porque nos están solicitando la sala. Ok, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, la sinergia, estar abiertos y la creatividad. En ciencia se habla de la heurística, es la invención, y abierto a todas posibilidades. Por ejemplo, hay un libro de Christopher Young, lo usan en ingeniería para los diseños, es un libro de diseño, y ellos en las innovaciones invitan a personas que no tienen nada que ver con la especialidad. Eso es lo que también hacemos en lo social, lo hace también el personal de salud y aquí en comunitaria, cuando trabajamos con la comunidad, entonces no vamos con la postura de que nosotros somos los que sabemos, sino que vamos a retroalimentarnos. Y por eso coloqué allí la técnica de la retroalimentación entre la comunidad y los investigadores, porque de allí surge el conocimiento. Y digamos, trabajar solo como investigador, hace falta perspectivas, diferentes perspectivas, nuevas experiencias para obtener un buen conocimiento. Esa es la forma que yo observo operativamente que se puede y se ha desarrollado en la ciencia. En la historia de la ciencia, así es que se han originado. Profesor Reinaldo, ¿le respondí? Gracias, profesor. ¿Se puede activar el micrófono del profesor Reinaldo? Respondida la pregunta. Ajá. Es que me dejó de mostrar aquí. Pero, Sí, el profesor Reinaldo dice que está respondida la pregunta. muchas gracias, profesor. Estoy a la orden para Gracias, aprender profesor también. Reinaldo. Okay. Ok, si no hay más preguntas, gracias a todos los participantes, gracias a la profesora Ingrid nuevamente por tan excelente disertación en la ponencia, gracias nuevamente a Telefónica Movistar por acompañarnos y gracias a cada uno de los participantes. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias y pronto les estaremos anunciando. La profesora Ingrid tiene la palabra. Profesora Ingrid. Hola. Para cerrar, profesora Ingrid. Bueno, estoy muy agradecida de estar aquí. Ha sido un aprendizaje para mí. Las preguntas
estoy totalmente identificada con las preguntas que me hicieron porque hacia eso me oriento profesionalmente. Y bueno, pienso que estamos en el mismo camino, pues. Y eso implica un enfoque, pues. Muchas gracias por todos los aprendizajes que me han brindado y todas las personas que me han apoyado, pues. Un abrazo. Gracias. Gracias a usted.